Mi novia desapareció durante 4 años. Volvió a aparecer el lunes pasado, y no ha envejecido ni un solo día. Cuando me preguntan qué fue lo más raro que me ha pasado, nunca sé por dónde empezar. ¿Debo contar cuando la policía me acusó de su desaparición? ¿Cuándo me convertí en una especie de paria en mi propio pueblo? ¿O cuando ella volvió, caminando tranquilamente por la calle principal, vistiendo la misma ropa con la que desapareció, sin una sola arruga más en el rostro? Pero empecemos desde el principio. Todo comenzó en un lugar tranquilo, Green Hollow, un pueblo que solo aparece en los mapas si haces zoom in lo suficiente. Yo tenía 27 y trabajaba como técnico de computadoras. Vivía con mi novia, Clara, en una casa pequeña cerca del bosque. Clara era de esas personas que hacían que todo brillara un poco más, una sonrisa que curaba, y una risa que hacía olvidar cualquier mal día. Llevábamos 3 años juntos. Íbamos a casarnos. Teníamos todo planeado. Hasta que una noche de septiembre, se fue a correr, y nunca regresó. Literalmente, se evaporó. Primero pensé que se había torcido un tobillo. Luego, que se le había acabado la batería del celular. Cuando pasaron 4 horas y no volvía, llamé a la policía. En menos de una semana, toda la ciudad estaba empapelada con su rostro. Yo salía en las noticias. No como un novio desesperado, sino como el sospechoso principal. ¿Tuvieron una pelea? ¿Estaba deprimida? ¿Estás seguro de que no discutieron por algo grave? Me interrogaron como a un criminal. Buscaron en el jardín. En el sótano. Drenaron un pozo cercano. Nunca encontraron nada. Ni cuerpo. Ni sangre. Ni señal alguna de que se hubiera ido por voluntad propia. Y yo, me rompí. Me mudé. Vendí la casa. Cambié de trabajo. Me alejé de todos. Porque nadie me creía. Y porque, en el fondo, tampoco yo sabía si había algo que se me había escapado. Nunca volví a dormir tranquilo. Siempre esperaba el sonido de la llave en la puerta. Y nunca llegaba. Hasta hace 5 días. Estaba en una cafetería en el centro de la ciudad, cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta. Y casi se me para el corazón. Clara estaba ahí. Tenía el mismo peinado. La misma chaqueta deportiva azul. El mismo lunar en la barbilla. Pero no solo eso, estaba exactamente igual. No más delgada. No más envejecida. Ninguna marca del tiempo. Como si los 4 años no hubieran pasado para ella. Hola, amor, me dijo. ¿Por qué te ves tan pálido? Yo me levanté de golpe, derramé el café, y la abracé tan fuerte que casi no podía respirar. Todo el mundo nos miraba. Lloré como un niño. No me importaba. Solo pensaba, está viva. Volvió. Volvió. Pero la alegría no duró mucho. En el camino a mi apartamento, comenzó a hacerme preguntas raras. ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué mi celular está muerto? ¿Por qué se siente todo tan distinto? Le conté lo básico. Que había desaparecido. Que la buscamos. Que la policía me acusó. Que los años habían pasado. Ella se rió. Literalmente se rió. Ay, amor. ¿4 años? Qué exagerado. Me fui a correr hace unas horas. Me perdí en el bosque. Pero luego me encontré de nuevo. ¿Qué te pasa? La llevé a emergencias. Pensé que estaba en shock. Amnesia, quizás. Pero los médicos no encontraron nada. Estaba perfectamente bien. Las huellas coincidían. El ADN también. Todo era real. Excepto por una cosa. Su reloj seguía marcando el mismo minuto en que había desaparecido. Y no se había detenido ni un segundo desde entonces. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas aún más extrañas. Clara no recordaba ciertas cosas básicas, presidentes actuales, eventos recientes, memes, canciones nuevas. Pero sí recordaba perfectamente detalles absurdos, la clave del wifi de la casa antigua. El chiste malo que conté en nuestra segunda cita. El sabor exacto del pastel de mi abuela, que murió el año pasado. Cosas tan específicas que solo alguien que hubiera vivido esos momentos podría saber. Sin embargo, se despertaba a las 3:13 de la mañana todos los días. Exactamente. Y se quedaba mirando por la ventana, en silencio, durante 17 minutos. ¿Estás bien? Le preguntaba. Sí, decía. Solo estoy recordando cómo volver. ¿Volver a dónde? Ella solo sonreía.
Y se volvía a dormir. Empecé a revisar sus cosas. Su ropa no tenía signos de desgaste. Su celular no tenía batería, pero al conectarlo, no prendía. Nunca. Como si fuera solo una carcasa. La tarjeta SIM estaba derretida, como por calor extremo. Comencé a obsesionarme. Miré cada centímetro de su cuerpo mientras dormía. Sin morbo. Buscando algo raro. Y lo encontré. Tenía una cicatriz en la base del cráneo. Pequeña. Nueva. Que nunca había estado allí antes. Le pregunté al respecto. Dijo que no sabía. Que quizás se cayó. Pero entonces recordé algo. Una de las últimas cosas que ella había dicho antes de desaparecer fue que a veces el bosque sonaba diferente. Que había una zona donde los árboles parecían respirar. En su momento pensé que era una metáfora. Ahora no estaba tan seguro. Fui al bosque. Volví al mismo camino por donde había ido a correr. Lo recorrí varias veces. Nada. Hasta que, en una parte donde el GPS dejaba de funcionar, encontré un claro. Allí, los árboles formaban un círculo perfecto. No crecían hacia el centro. Era como una burbuja. En el medio, encontré algo metálico. Como una placa enterrada. Al tocarla, escuché algo. Como un zumbido leve. Un clic. Y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero cuando desperté, estaba de nuevo en mi apartamento. Y Clara me miraba. Pero no era la misma. Sus ojos eran idénticos. Su voz, también. Pero había algo en su forma de hablar. Algo, repetitivo. Como si todo estuviera programado. Como si me respondiera antes de que preguntara. Entonces me dijo. No debiste ir al bosque. ¿Qué eres tú? Pregunté, temblando. Ella me miró, y sonrió. Soy Clara. Como tú la recuerdas. Pero no soy quien se fue ese día. Ella, aún está allá. Solo que ya no es tan funcional. No pude hablar. No pude gritar. Solo corrí. Corrí hasta la estación de policía. Les conté todo. Me encerraron. Dijeron que estaba delirando. Me pusieron bajo observación médica. Y desde esa noche, cada vez que sueño, escucho el zumbido otra vez. Y la voz de Clara. La real. Diciendo. No soy yo. Ayúdame. No soy yo. No sé cuánto tiempo me queda. Pero si estás leyendo esto, si alguna vez alguien que perdiste regresa y no ha cambiado nada. No lo abraces. No le creas. Y por amor a ti mismo. No vayas al bosque. Estuve internado en observación psiquiátrica durante 72 horas. El informe médico decía que tenía un episodio de estrés postraumático tardío con síntomas de delirio persecutorio. En otras palabras, me estaban volviendo loco. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Durante esas 72 horas, Clara, o lo que fuera, vino a verme. Me hablaba desde el otro lado del vidrio con una voz dulce, normal, calmada. Llevaba un vestido nuevo. Uno que nunca había usado antes. Cada día, me traía algo que te gustaba, mi chocolate favorito, un libro que le presté años atrás, la camiseta que usaba cuando nos conocimos. Estaba tratando de manipularme. El tercer día, el psiquiatra me dio el alta con una advertencia. Evita entornos estresantes. Y, si puedes, aléjate de los estímulos que te llevaron al colapso. Me largué del hospital con una decisión clara, yo iba a descubrir qué había pasado con Clara. Con la real. Volví al bosque. Esta vez no fui solo. Usé parte de mis ahorros para contratar a alguien, Travis, un experto en topografía, es militar, que se dedicaba a búsquedas rurales. No le conté toda la historia, solo que mi novia había desaparecido en esa zona y yo creía que había un tipo de instalación subterránea. Llegamos con sensores térmicos, escáner de frecuencia de radio, GPS avanzado y una cámara de visión nocturna. Le mostré el punto exacto donde encontré la placa metálica. Para mi sorpresa, ya no estaba. Pero el GPS volvió a fallar justo en ese mismo claro. Todo se volvía estático. El compás giraba sin sentido. Las aves no cantaban. El viento no soplaba. Era como estar en una maqueta. Travis comenzó a hacer un barrido con sus sensores. En menos de 10 minutos, detectó una anomalía, un punto a 2 metros bajo tierra que reflejaba metal y una fuente de calor persistente. Lo marcó en su equipo. Esto no es natural, me dijo. Aquí abajo hay algo encendido.
Comenzamos a excavar con las herramientas portátiles. A los 40 centímetros encontramos una placa de titanio con símbolos grabados. No letras. Símbolos. Como circuitos tribales. O runas digitales. En cuanto la tocamos, el suelo tembló. Literalmente. Un zumbido de baja frecuencia nos atravesó el cuerpo. Sentí como si me estuvieran reconfigurando las ideas. Como si parte de mí se apagara. Y entonces, se abrió. Una trampilla se deslizó hacia un lado con un susurro suave, dejando ver una escalera descendente, iluminada con luces azules incrustadas en las paredes. No había polvo. No había telarañas. Era como si alguien la hubiese construido ayer. Travis me miró. Te diré esto una sola vez, esto no es militar. No es natural. No es normal. Si entramos, no hay garantía de salir. Yo voy, le dije. Puedes quedarte si quieres. Suspiró, y bajó primero. El pasadizo descendía en espiral. Cada 20 escalones, una puerta con sensor se abría sola ante nosotros. Ninguna tenía manijas. Ninguna se cerraba. Parecía un camino diseñado para ser recorrido, en un solo sentido. Después de 10 minutos de descenso, llegamos a una sala circular. Era inmensa. El suelo brillaba, como líquido metálico congelado. En el centro, había cápsulas verticales de vidrio, como las criogénicas de las películas de ciencia ficción. Dentro de una de ellas, estaba Clara. La real. Su cuerpo suspendido, ojos cerrados, flotando en un líquido turquesa que burbujeaba apenas. Tenía la misma ropa del día de su desaparición. Tenía la misma cicatriz en la nuca que había visto en la otra Clara. Pero esta estaba dormida. Viva. Inerte. Me lancé hacia ella. Golpeé el vidrio. Grité. Travis me agarró del brazo. Mira allá. En el borde de la sala había otra figura. Un segundo cuerpo. Yo. Era una copia exacta mía. Mis mismos tatuajes. Mis mismos zapatos. Incluso tenía el reloj roto que perdí hace años. Estaba completamente quieto, parado con los ojos abiertos. Vacío. Como una estatua de carne. Y entonces lo entendí. No habían duplicado solo a Clara. Me habían duplicado a mí también. Un panel se encendió en la pared y comenzó a emitir una voz robótica, plana, sin emoción. Proyecto Reconstrucción Emocional Fase 7, simulacro completo. Sujetos operativos. Integración alcanzada al 87%. Evaluando memoria residual. Rade sacó su arma, sí, llevaba una, y apuntó a los tanques. ¿Qué diablos es esto? Pero antes de que pudiera reaccionar, de una de las paredes laterales salió una figura. Humana. Pero sin rostro. Una silueta lisa, gris, sin boca, sin ojos. Caminaba como un maniquí con inteligencia. Se acercó a Trades y le tocó el cuello. Travis colapsó. Yo corrí. Corrí hacia la cápsula. Busqué una forma de abrirla. Grité. Golpeé. Lloré. Y entonces, Clara abrió los ojos. Pero no me miró a mí. Miró más allá. A algo que yo no podía ver. Y luego susurró, sin abrir la boca. No es tiempo todavía. Desperté en la cama de mi apartamento. Solo. Mi celular estaba sobre la mesa. Encendido. Tenía un mensaje. De Clara. Gracias por intentarlo. Me quedan 3 ciclos. Cuando ellos follan, sabrán que no pueden simular el amor. Solo replicarlo. Hasta que se rompa. Entré al baño. Miré mi reflejo. Tenía un corte en la nuca. Exactamente donde estaba la cicatriz de ella. Epílogo, 1 año después. Nadie recuerda a Clara. Ni mi familia. Ni sus amigas. Las redes sociales no tienen rastros de ella. Ni una foto. Ni un comentario. Como si nunca hubiese existido. Pero yo la recuerdo. Y cada 3:13 de la mañana, despierto sin razón. Y me quedo mirando por la ventana, 17 minutos exactos. Esperando. Escuchando. Porque sé que vendrá el próximo ciclo. Y esta vez. No pienso fallar. La cicatriz en mi nuca no se ha cerrado. He intentado grabarla, tomarle fotos, incluso mostrarla a médicos, pero nunca sale en las imágenes. En las consultas, se ve, pero cuando ellos intentan documentarla, se esfuma. Como si alguien, o algo,
editara la realidad alrededor de mí en tiempo real. Desde que volví del bosque, he tenido sueños raros. No pesadillas. Recuerdos que no me pertenecen. Como si hubiese vivido otras vidas. Cientos de ellas. Algunas duran semanas. Otras, solo segundos. En todas, siempre hay una constante: Clara desaparece, y yo la busco. A veces la encuentro. A veces no. En algunas, muero. En otras, soy yo quien desaparece. La peor parte es que en los sueños, cuando logro alcanzarla, ella me susurra la misma frase cada vez. No me busques. Si me encontrás, él te encuentra a ti. He comenzado a registrar mis días. A escribir todo lo que hago. Porque empecé a notar pequeños cambios. Cosas que no cuadran. Mis muebles cambian de lugar por centímetros. Mis uñas crecen más lento. Mi perro, Ciro, que siempre me recibía al volver del trabajo, ahora me mira con desconfianza. A veces se esconde. Y lo peor. Mi reflejo no siempre se mueve al mismo tiempo que yo. Sí. ¿Cómo lo lees? Una mañana me lavaba los dientes y noté que mi reflejo sonrió antes de que yo lo hiciera. Fue una fracción de segundo. Pero lo vi. Claramente. Ahí fue cuando lo supe: yo ya no soy el mismo que bajó esa escalera al laboratorio. O tal vez lo soy, y el que regresó fue una versión mejorada. Pasaron 2 semanas. Clara seguía sin aparecer. Ni la real, ni la copia. Un día, recibí un paquete en la puerta de mi apartamento. Sin remitente. Sin logo. Adentro, una caja negra con un objeto metálico muy familiar, la placa que activó la entrada en el bosque. Tenía una nota. Tienes una oportunidad más. Un solo intento. El ciclo está inestable. Decide bien. No decía más. Pasé 2 noches sin dormir. ¿Y si era una trampa? ¿Y si me querían volver a encerrar? ¿Y si esta vez no me devolvían? Pero había algo más poderoso que el miedo: la necesidad de respuestas. Así que volví al bosque. No estaba como antes. Los árboles estaban más juntos. Como si supieran que no querían que regresara. Pero encontré el claro. Ya no era perfecto. El suelo temblaba levemente, como respirando. Coloqué la placa en el centro. Se encendió con un leve zumbido, y se abrió de nuevo la trampilla. Bajé solo. Sin tradas. Sin plan. Esta vez, el túnel no tenía luces. Pero a cada paso, el lugar se activaba con mi presencia. Como si me reconociera. Como si me estuviera esperando. La sala de las cápsulas estaba vacía. Ni Clara. Ni yo. Ningún cuerpo. Solo una silla. Y frente a ella, una pantalla flotando en el aire. Sin cables. Sin nada. Me senté. Y apareció Clara. En video. En directo. O en lo que parecía una transmisión desde otra dimensión. Ella estaba mayor. Unos años más. Pálida. Ojerosa. Pero viva. ¿Me ves? Dijo. Sí. Escucha con atención. No hay tiempo. Me apoyé hacia adelante, con el corazón latiéndome en los oídos. Lo que viste, lo que vivimos, no fue real. Fue una proyección. Una simulación insertada en tu conciencia. Hemos sido parte de un experimento. Algo que no entiendo del todo, pero que está más allá de cualquier gobierno o ciencia humana. ¿Quiénes? ¿Qué son? No lo sé. Solo sé que nos están usando. Nos replican. Nos prueban. Buscan algo. Una emoción verdadera que no pueden simular. Y cuando no lo consiguen, reinician el ciclo. Borran. Reescriben. Duermen a los cuerpos, pero dejan a las conciencias despiertas. Y eso es peor que morir. La pantalla parpadeó. El rostro de Clara se distorsionó por un segundo. Clara, ¿dónde estás? Fuera. Pero no por mucho. Estoy en lo que llaman el borde. Un espacio entre ciclos. Logré escapar fragmentando mi conciencia. Dejando rastros dentro del código. Como este mensaje. ¿Qué hago? Clara me miró. Su expresión se endureció. Tienes que destruir la raíz. Está detrás de la sala. Un pasillo con luz roja. Al final verás lo que te han estado ocultando. Si lo haces, quizás se detenga todo. Pero si fallas, no habrá otro tú para continuar. Corrí.
El pasillo apareció al fondo, como si siempre hubiera estado ahí. Al avanzar, sentía que el aire se volvía más denso. Más caliente. Las paredes pulsaban. La tecnología ya no era fría y limpia. Era orgánica. Viva. Al final, una sala circular. Y en el centro, un nodo. No tengo otra forma de describirlo, era un corazón mecánico, del tamaño de un auto, latiendo despacio, conectado a cables que parecían venas y nervios al mismo tiempo. A su alrededor, miles de cápsulas, llenas de versiones de mí. Algunos gritaban. Otros lloraban. Algunos solo miraban el vacío. Entendí. Yo no había vivido varios ciclos. Yo era uno de ellos. Solo uno. Una iteración. Pero la diferencia era que yo recordaba. Había superado el umbral. Había conservado algo que los demás no, el vínculo emocional intacto. Amor real. Y eso era lo que Clara me había enseñado a usar. Saqué la placa. Estaba caliente. La clavé en el centro del nodo. Y mientras lo hacía, sentí como todas mis versiones dentro de las cápsulas me miraban al mismo tiempo. No con odio. Con esperanza. El nodo chilló. No como una máquina. Como un ser vivo muriendo. Las luces parpadearon. El suelo se partió. Todo comenzó a temblar. Y lo último que escuché fue su voz. Gracias. Desperté, en la cama. Pero esta vez, diferente. El sol brillaba. Clara dormía a mi lado. Con ojeras. Con el cabello algo desordenado. Pero con un calor humano que ninguna copia pudo replicar. La cicatriz ya no estaba. Tampoco el archivo. Ni la placa. Solo el silencio. Y la certeza de que, esta vez, el ciclo había terminado. O eso quiero creer. Pero cada vez que cierro los ojos y escucho el más mínimo zumbido en la casa, me pregunto si ellos realmente se fueron. O si simplemente están esperando a ver qué siento ahora.